Imagina una criatura que pesa tanto como un elefante africano adulto, que se eleva sobre sus patas traseras y alcanza la altura de un edificio de 3 pisos, que tiene garras del tamaño de espadas medievales y que no es un depredador, o al menos eso es lo que pensábamos. Estamos en América del Sur, hace 10.000 años. El continente todavía alberga una fauna que no tiene parangón en el mundo moderno. Gliptodontes del tamaño de un Volkswagen, toxodontes que parecen rinocerontes con cabeza de hipopótamo, macrauquenias que combinan el cuello de una jirafa con el cuerpo de un camello, y entre todos ellos, caminando lento pero imparable por la sabana sudamericana, avanza algo que hace retroceder incluso a los depredadores más temibles del hemisferio occidental. Smilodón, el tigre diente de sable, el símbolo universal del peligro prehistórico. Un animal que ha protagonizado documentales, películas, videojuegos y pesadillas durante décadas. Smilodón retrocede, porque lo que se acerca pesa 6 toneladas. Porque sus garras no son herramientas de caza, son palancas capaces de desarraigar árboles enteros. Porque su piel, según investigaciones recientes, podría haber sido lo suficientemente gruesa como para resistir cualquier mordida. Y porque este animal lleva viviendo en este continente desde hace más de 3 millones de años, mucho antes de que llegara cualquier félido con colmillos. Su nombre es Megatherium americanum, y es el gigante más subestimado en la historia de la paleontología. No aparece en las grandes franquicias de dinosaurios, raramente protagoniza documentales de primera línea. Los niños conocen al tiranosaurio, al megalodón, al mamut lanudo, pero este coloso, este verdadero monstruo de carne y hueso que caminó por la misma tierra que los primeros humanos que llegaron a América, permanece en las sombras de la cultura popular. Eso cambia hoy, porque cuanto más profundizan los paleontólogos en los huesos de Megatherium, más descubren que este animal no era simplemente un perezoso gigante que comía hojas tranquilamente bajo el sol. Era algo mucho más complejo, mucho más inquietante, mucho más extraordinario. Había indicios que no encajaban, proporciones anatómicas que no tenían sentido para un herbívoro puro, marcas en fósiles que generaron una controversia científica que todavía no está completamente resuelta, y una historia evolutiva que conecta a esta criatura con el momento más dramático de los últimos 50.000 años en el planeta, la extinción de la megafauna americana. ¿Qué fue realmente Megatherium? ¿Un gigante pacífico que simplemente alcanzaba las ramas más altas? ¿O algo que los manuales de paleontología todavía no se atreven a describir con claridad? Vamos a averiguarlo. Para entender a Megatherium, primero hay que entender el mundo en el que vivió. Retrocedamos, no millones de años, solo decenas de miles. Porque Megatherium no es un animal del Mesozoico, no caminó junto a los dinosaurios, no fue barrido por el asteroide que extinguió al tiranosaurio. Megatherium es un animal geológicamente reciente, inquietantemente reciente, y eso lo hace aún más fascinante y más perturbador. Estamos en el Pleistoceno, el periodo que abarca desde hace aproximadamente 2,5 millones de años hasta hace unos 11.700 años. La Tierra no es el planeta cálido y estable que conocemos hoy. Es un mundo en constante pulsación climática, un planeta que respira hielo. Los grandes ciclos glaciales avanzan y retroceden como mareas lentas. Los glaciares cubren porciones enormes de América del Norte, Europa y Asia. El nivel del mar es más bajo, y eso significa que existen puentes de tierra donde hoy hay océanos. Uno de esos puentes es crucial para nuestra historia, el Istmo de Panamá, esa delgada lengua de tierra que conecta América del Norte con América del Sur. Hace aproximadamente 3 millones de años, ese puente se cerró definitivamente, conectando 2 continentes que habían estado separados durante decenas de millones de años. Los geólogos llaman a este evento el Gran Intercambio Americano, y fue uno de los experimentos evolutivos más extraordinarios que la Tierra haya producido jamás. 2 faunas completamente distintas, que habían evolucionado en total aislamiento, se encontraron de repente cara a cara. Desde el norte llegaron caballos, tapires, camellos, mastodontes y los grandes félidos, incluido el propio Smilodón. Desde el sur, los animales sudamericanos intentaron expandirse hacia el norte, con resultados mucho más modestos.
Porque América del Sur, durante los millones de años de aislamiento, había producido algo verdaderamente único. Un elenco de criaturas que no tenía equivalente en ningún otro rincón del planeta. Y entre todas esas criaturas, la familia que alcanzaría las proporciones más descomunales era la de los perezosos terrestres, los pilosa. Un linaje antiguo, robusto, que en el continente sudamericano encontró las condiciones perfectas para crecer, y seguir creciendo. Megatherium americanum no aparece de la nada. Es el producto de millones de años de evolución gradual dentro de ese laboratorio natural que fue América del Sur aislada. Sus ancestros eran animales más pequeños, reconocibles como perezosos, con las mismas garras curvas, la misma estructura ósea característica. Pero a lo largo del Plioceno y el Pleistoceno, la línea evolutiva que llevaría Megatherium fue escalando en tamaño de forma sostenida. ¿Por qué crecer tanto? Esta es una pregunta que los paleontólogos no responden con una única voz. Una hipótesis señala la presión de los depredadores. Un animal grande es un animal más difícil de matar. Otra hipótesis apunta a la disponibilidad de recursos. En un continente con vegetación abundante y relativamente pocos competidores directos por ciertos nichos ecológicos, el tamaño podría haber representado una ventaja para acceder a fuentes de alimento que otros no podían alcanzar. Existe también la hipótesis termorreguladora. Los animales grandes pierden calor corporal de forma más eficiente en relación con su masa, lo que puede ser una ventaja en ciertos contextos climáticos. Probablemente la respuesta combine todos esos factores. La evolución rara vez tiene una sola causa. Lo que sí sabemos con certeza es el resultado. En los sedimentos del Pleistoceno sudamericano, los paleontólogos han encontrado los huesos de un animal que representa el punto más extremo de esa tendencia al gigantismo. Megatherium americanum, el perezoso terrestre gigante. El mayor mamífero terrestre no proboscidio que haya caminado jamás sobre la Tierra. Y aquí llegamos a la historia de su descubrimiento, porque la historia de cómo la ciencia encontró a Megatherium es en sí misma una historia extraordinaria que merece contarse. Corría el año 1787, en las orillas del río Luján, en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Un grupo de trabajadores realizaba excavaciones de rutina cuando sus herramientas golpearon algo duro bajo la superficie. Lo que emergió de la tierra no era una roca ordinaria, eran huesos. Huesos enormes. Tan grandes que los trabajadores inicialmente no supieron qué pensar. Los restos llegaron a manos del sacerdote dominico Manuel Torres, quien los envió al Real Gabinete de Historia Natural de Madrid. Y fue allí, en España, donde el naturalista Juan Bautista Bru realizó algo que hoy consideramos pionero en la historia de la paleontología. Intentó reconstruir el esqueleto completo del animal. Bru montó el esqueleto, lo dibujó, lo documentó con una precisión notable para la época. Pero fue el naturalista francés Georges Cuvier quien, al estudiar las ilustraciones de Bru en 1796, realizó el análisis científico formal y le dio nombre al animal. Cuvier, el padre de la paleontología como disciplina científica, reconoció en esos huesos a un pariente gigantesco de los perezosos modernos, y lo llamó Megatherium, del griego, que significa bestia grande. Bestia grande. Una descripción que, veremos, se queda extremadamente corta. Lo que Cuvier sostenía en sus manos, o más bien lo que estudiaba a través de ilustraciones en papel, era el primer gran mamífero extinto que la ciencia occidental describía formalmente. Antes de los dinosaurios, como concepto científico establecido, antes del mamut lanudo formalmente catalogado, estaba Megatherium. Este hallazgo argentino fue, en cierto modo, el primer gran golpe de la paleontología moderna. Y desde entonces, los hallazgos no se detuvieron. A lo largo de los siglos siguientes, los restos de Megatherium aparecieron en múltiples localidades de América del Sur. Argentina concentra la mayor densidad de hallazgos, particularmente en la región pampeana y en la formación Luján, ese mismo sedimento donde surgió el primer esqueleto. Pero también hay registros en Bolivia, Perú, Uruguay, Brasil y Chile. Cuando los paleonólogos comenzaron a mapear la distribución geográfica de los fósiles, quedó claro que Megatherium no era un animal de hábitat restringido. Era un animal que podía vivir en sabanas, en bosques abiertos, en ambientes variados a lo largo de todo el cono sur del continente.
Y en algún momento, aprovechando el istmo de Panamá, algunos individuos o poblaciones avanzaron hacia el norte. Se han encontrado restos de Megatherium en América Central, en México e incluso en el sur de América del Norte, en lo que hoy son los estados de Texas y Florida. Este animal se desplazó por medio continente. Pensad en eso un momento. Un animal del tamaño de un elefante, con garras del tamaño de bayonetas, caminando por lo que hoy son los suburbios de Miami o las llanuras de Texas. No hace millones de años en un mundo irreconocible, hace decenas de miles de años, en un mundo que en sus rasgos fundamentales no era tan diferente al actual. Y había humanos, ya hablaremos de eso, porque esa parte de la historia es quizás la más inquietante de todas. Pero antes de llegar a la confrontación entre Megatherium y los primeros americanos, necesitamos entender a este animal desde adentro, desde sus huesos, desde su anatomía, desde las proporciones de su cuerpo, que cuentan una historia que ningún científico del siglo XIX habría podido anticipar completamente. Necesitamos entrar en el laboratorio de la paleontología y desmontar a Megatherium pieza por pieza, porque lo que encontramos dentro de este gigante cambia todo. Tomad un esqueleto de Megatherium americanum. El más completo que existe está en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, el mismo que montó Juan Bautista Bru hace más de 200 años. Está expuesto en una sala que parece diseñada específicamente para haceros sentir pequeños. Y cuando os colocáis frente a él, lo primero que golpea no es su altura, aunque mide aproximadamente 6 metros de longitud y puede erguirse hasta casi 5 metros de altura. Lo primero que golpea es la solidez, la densidad brutal de cada hueso. Esto no es el esqueleto de un animal frágil. Empecemos por la columna vertebral. Los huesos que componen la espina dorsal de Megatherium son extraordinariamente robustos, con procesos espinosos, las proyecciones verticales de cada vértebra de un tamaño desproporcionado incluso para un animal de esta magnitud. Esos procesos espinosos servían como puntos de anclaje para una musculatura de la espalda que los paleontólogos del Museo Argentino de Ciencias Naturales han descrito como posiblemente la más potente en términos relativos entre todos los mamíferos terrestres conocidos. No la más grande en términos absolutos, la más potente en relación con el tamaño del animal. Eso es un dato que vale la pena detenerse a procesar. Las extremidades posteriores son columnas, no hay otra palabra. Los huesos del fémur de Megatherium tienen un grosor comparable al de los elefantes modernos, animales que pesan cantidades similares, pero con una diferencia fundamental. La arquitectura ósea de Megatherium está diseñada para algo que los elefantes no hacen. Está diseñada para soportar el peso completo del animal sobre las patas traseras durante periodos prolongados. Los elefantes se apoyan sobre las 4 patas casi siempre. Megatherium se erguía. Y no hablamos de un gesto momentáneo, de unos segundos de equilibrio inestable. La biomecánica del esqueleto, analizada mediante modelado computacional por investigadores de la Universidad de Bristol y publicada en la revista Journal of Theoretical Biology, indica que Megatherium podía mantener una postura bípeda durante tiempo suficiente como para que esa postura fuera funcionalmente significativa. Es decir, no era un accidente, era una herramienta. La cola refuerza esta interpretación. Megatherium tenía una cola gruesa, musculosa, que en postura erecta funcionaba como tercer punto de apoyo junto con las 2 patas traseras, un trípode biológico. Cuando el animal se erguía completamente, esa cola actuaba como contrapeso y soporte, distribuyendo la carga y permitiendo una estabilidad que de otro modo sería imposible para un animal de esas proporciones. En postura erecta, Megatherium podía alcanzar con sus miembros anteriores una altura de aproximadamente 6 metros desde el suelo. Para daros una referencia concreta, eso equivale a asomarse a las ventanas del segundo piso de un edificio europeo estándar con holgura, o a alcanzar cómodamente la parte superior de una jirafa adulta. Ahora mirad las garras. Las garras de Megatherium son quizás el rasgo anatómico más impresionante y más debatido de todo el animal. No son garras en el sentido convencional de la palabra. Son estructuras óseas curvas, derivadas de las falanges, que en los individuos adultos más grandes podían superar los 50 centímetros de longitud
siguiendo la curvatura externa. 50 centímetros. El tamaño de un antebrazo humano. Pero la forma es tan importante como el tamaño. Las garras de los perezosos terrestres gigantes, incluido Megatherium, están invertidas. A diferencia de los félidos o de las aves rapaces, donde las garras apuntan hacia abajo en postura normal, las garras de Megatherium apuntan hacia adentro y hacia arriba cuando el animal camina. Esto significa que Megatherium no apoyaba las falanges directamente en el suelo. Caminaba apoyando el peso sobre los metacarpos, la parte lateral externa de la mano, con las garras recogidas hacia adentro para no deteriorarlas con el contacto continuo con la tierra. ¿Habéis visto alguna vez caminar a un oso hormiguero gigante? ¿Esa misma forma característica de doblar las garras al caminar? Megatherium hacía algo conceptualmente similar, aunque a una escala radicalmente diferente. ¿Y para qué servían esas garras? Aquí empieza uno de los debates más interesantes de la paleontología reciente de mamíferos. La respuesta tradicional, la que llenó los libros de texto durante décadas, era simple. Para arrancar ramas y hojas de los árboles. Garras de herbívoro. Herramientas de alimentación vegetal. Y es cierto que las garras servían para eso. El análisis de los patrones de desgaste en especímenes conservados, realizado por investigadores del CONICET argentino, confirma marcas consistentes con el agarre y tracción de material vegetal. Megatherium tiraba de ramas, las doblaba, las acercaba a su boca con esas extremidades anteriores extraordinariamente poderosas. Pero las garras hacen algo más que eso. Una garra de 50 centímetros con esa curvatura y ese grosor, impulsada por la musculatura de un animal de 6 toneladas, es un arma. No una herramienta de caza refinada como las garras de un leopardo, algo más parecido a un gancho de demolición. Si Megatherium golpeaba con las extremidades anteriores, el impacto no requería precisión. Requería que el objetivo estuviera en la trayectoria. El paleontólogo Richard Fariña, de la Universidad de la República en Uruguay, ha sido uno de los investigadores más activos en el análisis biomecánico de Megatherium. Sus trabajos, publicados a lo largo de los años 2000 en diversas revistas científicas especializadas, calcularon la fuerza que podría desarrollar Megatherium en un golpe de extremidad anterior. Los resultados son difíciles de leer sin detenerse. La fuerza estimada supera con creces la de cualquier depredador conocido en el registro fósil americano. No estamos hablando de una ventaja marginal, estamos hablando de una diferencia de categoría. Pero sigamos con la anatomía, porque hay otro elemento que los investigadores tardaron en interpretar correctamente y que cambió sustancialmente la imagen de este animal: la cabeza. El cráneo de Megatherium es, en términos relativos al cuerpo, pequeño, alargado, con un hocico tubular que recuerda vagamente al de un oso hormiguero. La mandíbula es robusta, pero no diseñada para triturar hueso. Los dientes son homodontos, todos de forma similar, en forma de clavija, sin las diferenciaciones de incisivos, caninos y molares que caracterizan a los carnívoros especializados. A primera vista, estos dientes gritan herbívoro. Pero los dientes de Megatherium tienen una característica peculiar que los paleontólogos tardaron en valorar adecuadamente. Tienen una sección en forma de prisma con aristas cortantes que se autoafilan con el uso. Cuando los dientes superiores e inferiores se deslizan uno contra otro durante la masticación, generan bordes que permanecen afilados de forma continua. Es un sistema que no es exclusivo de los herbívoros, es un sistema que funciona igual de bien para cortar carne. Llegamos al punto crítico, a la pregunta que divide a los paleontólogos y que ningún estudio ha resuelto de forma definitiva. ¿Comía carne Megatherium? El investigador Fariña planteó esta hipótesis de forma explícita y documentada en un artículo publicado en el año 1997 en la revista Proceedings of the Royal Society of London. Su argumento se basaba en varios pilares. Primero, la relación entre la longitud de las extremidades y la masa corporal de Megatherium es más parecida a la de los grandes carnívoros que a la de los grandes herbívoros de masa equivalente. Los herbívoros gigantes, como los elefantes o los rinocerontes, tienen extremidades proporcionalmente más cortas y masivas. Megatherium tiene extremidades relativamente largas para su peso, lo que sugiere mayor movilidad. Segundo, el análisis de isótopos de carbono en el esmalte dental de especímenes de Megatherium, comparado con el de otros herbívoros de la misma región y periodo,
muestra algunas diferencias que podrían indicar una dieta parcialmente distinta. Aunque este análisis es complejo y los resultados no son uniformes en todos los especímenes estudiados, la variación existe y requiere explicación. Tercero, y esto es lo que más impacto ha tenido en la imaginación científica, la masa corporal de Megatherium, estimada entre 4 y 6 toneladas según los especímenes, implica unas necesidades calóricas enormes. Alimentarse exclusivamente de hojas requeriría un tiempo de forrajeo prácticamente continuo, posiblemente incompatible con otras actividades esenciales. Incorporar proteína animal de alta densidad energética en la dieta resolvería ese problema de eficiencia calórica de forma elegante. La hipótesis de Fariña no propone que Megatherium fuera un depredador activo que cazaba animales en movimiento. Propone algo más matizado y, en cierto modo, más inquietante. Propone que Megatherium era un carroñero oportunista, o más precisamente, que podría haber sido un ladrón de presas, un animal que utilizaba su tamaño y su fuerza descomunal para desplazar a los depredadores de sus matanzas y apropiarse de la carne. Pensad en esa imagen. Smilodon acaba de derribar un toxodonte, ha invertido energía y ha asumido el riesgo de la caza. Empieza a alimentarse, y entonces, desde la línea de arbustos, emerge lentamente esa mole de 6 toneladas. Las garras de 50 centímetros brillan al sol del Pleistoceno sudamericano. ¿Qué hace Smilodon? Se va. No porque sea cobarde, porque es un animal con un sistema nervioso perfectamente calibrado para calcular riesgos. Y atacar a algo 6 veces más pesado que tú, con garras que podrían abrirte en canal de un solo movimiento, no es una estrategia que favorezca la supervivencia. Esta hipótesis sigue siendo debatida. Hay paleontólogos que la consideran especulativa y señalan que la anatomía dental de Megatherium no está suficientemente adaptada para procesar carne de forma eficiente. Hay otros que argumentan que la carroña no requiere la misma especialización dental que la caza activa y que la capacidad de desgarrar tejido blando no exige los mismos instrumentos que triturar hueso. El debate no está cerrado, y eso, en ciencia, es exactamente donde se pone interesante. Dejad el laboratorio de anatomía por un momento. Salid al exterior. Respirad el aire del Pleistoceno sudamericano. Porque para entender a Megatherium en su totalidad, no basta con estudiar sus huesos en una vitrina de museo. Hay que colocarlo en su mundo, en su ecosistema, entre los animales con los que compartía territorio, competía por recursos y en algunos casos se enfrentaba directamente. Y el mundo del Pleistoceno sudamericano era, sin exageración posible, uno de los ecosistemas más extraordinarios que este planeta ha albergado en los últimos 50 millones de años. Imaginad las pampas argentinas de hace 20.000 años, no las llanuras relativamente vacías de hoy, algo completamente diferente. Un paisaje que mezcla sabana abierta con franjas de bosque galería a lo largo de los ríos, con humedales extensos y zonas de transición donde la vegetación cambia de forma gradual. El clima es más frío y más seco que el actual en muchas regiones, consecuencia de los ciclos glaciales que dominan el hemisferio norte, pero que se hacen sentir incluso en latitudes medias del sur. Por esas llanuras se mueven animales que no tienen equivalente moderno. El gliptodón, un pariente gigante de los actuales armadillos, con un caparazón óseo de más de 1,5 metros de diámetro, una cola que en algunas especies terminaba en una masa ósea capaz de romper huesos. Su peso podía superar la 1,5 toneladas. Era, en esencia, un tanque biológico. Lento, blindado, casi invulnerable a los ataques frontales. El toxodón, un ungulado de proporciones rinoceróntidas, pero con una anatomía que no pertenece a ningún grupo moderno. Cabeza enorme, cuerpo barrilado, patas cortas. Uno de esos animales sudamericanos que los naturalistas del siglo XIX no sabían cómo clasificar porque no encajaba en ninguna categoría conocida. Charles Darwin encontró restos de toxodón durante su viaje en el Beagle y quedó fascinado y confundido por igual. La Macrauchenia, con su cuello largo, su cuerpo de camélido y sus fosas nasales retiradas hacia la frente del cráneo, lo que sugiere que podría haber tenido una pequeña trompa. Este animal es uno de los ejemplos más puros de la evolución convergente. Desarrolló soluciones parecidas a las de animales del Viejo Mundo, sin ninguna relación filogenética con ellos. El Doedicurus,
Otro gliptodóntido, con una cola todavía más espectacularmente armada que la de su pariente Glyptodon. Una cola de hueso macizo con proyecciones en forma de pico, que algunos investigadores han comparado funcionalmente con un mayal medieval. Y los perezosos terrestres. No solo Megatherium. Había todo un espectro de perezosos terrestres de distintos tamaños. El Milodon, más pequeño que Megatherium, pero igualmente impresionante, con evidencias de que su piel contenía pequeños nódulos óseos incrustados, osteodermos, que funcionaban como una cota de malla biológica. El Lestodon, el Eremotherium, un pariente cercano de Megatherium que se extendió más hacia el norte y que en algunos especímenes podría haber igualado o incluso superado en tamaño a su famoso primo. Este era el mundo de Megatherium, un mundo de gigantes herbívoros acorazados, con defensas pasivas extraordinarias, en un continente donde la presión depredadora existía, pero donde los herbívoros habían evolucionado defensas formidables. ¿Y los depredadores? ¿Quién cazaba en este ecosistema? Smilodon fatalis y Smilodon populator. Estos son los grandes félidos diente de sable del Pleistoceno americano. Smilodon populator, la especie sudamericana, era el mayor de todos los smilodontes conocidos. Con un peso estimado de entre 220 y 400 kilogramos, según los especímenes y los métodos de estimación utilizados, era significativamente más grande que un león africano moderno. Sus caninos superiores podían superar los 28 centímetros de longitud. Era un depredador de emboscada, diseñado para derribar presas grandes, con una combinación de fuerza bruta y esos caninos que funcionaban como puñales para herir mortalmente a presas ya inmovilizadas. El Arctotherium, un oso de proporciones que hacen palidecer al oso polar moderno, el mayor oso terrestre conocido en el registro fósil, con estimaciones de peso que en algunos individuos alcanzan las 1.700 kilogramos. Arctotherium angustidens, la especie más antigua y más grande, caminó por América del Sur durante el Plioceno y el Pleistoceno temprano. Era omnívoro con tendencias carnívoras marcadas en sus primeras formas, aunque las especies posteriores muestran adaptaciones hacia una dieta más vegetal. El Phorusrhacus y sus parientes, las aves del terror. Aves no voladoras de hasta 2 metros de altura, con picos en forma de hacha capaces de fracturar hueso, que dominaron América del Sur como depredadores terrestres durante millones de años. Aunque la mayoría de las grandes especies se extinguieron antes del Pleistoceno, algunos representantes del grupo llegaron hasta periodos relativamente recientes. Y el Titanis walleri, un ave del terror que cruzó el istmo hacia América del Norte. Un depredador de 2 metros de altura con garras en las extremidades anteriores que en su momento se interpretaron como prensiles, aunque investigaciones más recientes han matizado esa imagen. Que un ave fuera uno de los grandes depredadores terrestres de un continente da una medida de lo diferente que era la América del Pleistoceno respecto a cualquier ecosistema actual. En este ecosistema, Megatherium ocupaba una posición que los ecólogos definirían como singular. Era el animal más grande de América del Sur durante gran parte del Pleistoceno. No había ningún depredador capaz de matar a un Megatherium adulto sano. Ninguno. Ni Smilodon, ni Arctotherium, ni ninguna de las aves del terror. Un adulto de 6 toneladas, con garras de 50 centímetros y probablemente una piel gruesa y densa, estaba, en términos prácticos, fuera del alcance de la cadena alimentaria como presa. Esta invulnerabilidad tiene implicaciones profundas para entender el comportamiento del animal. Los animales verdaderamente grandes, aquellos que superan el umbral de tamaño a partir del cual los depredadores dejan de ser una amenaza viable, desarrollan comportamientos distintos a los de los animales que viven bajo presión de depredación constante. Los elefantes africanos adultos son un ejemplo moderno. Se mueven sin la vigilancia nerviosa de una gacela. Pueden permanecer en un lugar durante horas sin la urgencia de un animal que sabe que puede ser cazado. Expresan una especie de calma monumental que viene de saber, en algún nivel neurológico profundo, que nada en su entorno inmediato representa una amenaza existencial. Megatherium probablemente se movía por su territorio con esa misma calma, sin prisa, sin la tensión del vigilante permanente, con la confianza tranquila del objeto más pesado en cualquier habitación en la que entre. Pero había una excepción, una vulnerabilidad que el tamaño no elimina completamente,
Las crías. Un Megatherium recién nacido o en sus primeros meses de vida era un animal completamente distinto en términos de vulnerabilidad. Pequeño, lento, sin las garras completamente desarrolladas, sin la masa que hace invulnerable al adulto. Una cría de Megatherium era, sin duda, una presa viable para Smilodon populator o para Artotherium. Esto habría generado una presión de selección muy fuerte hacia comportamientos de protección parental activa. Y aunque no tenemos evidencia conductual directa de Megatherium, porque el comportamiento no fosiliza, podemos mirar a sus parientes modernos para obtener pistas. Los perezosos de 2 y 3 dedos actuales son animales solitarios, pero son animales pequeños que viven en los árboles, donde su estrategia de supervivencia es la inmovilidad y el camuflaje. Megatherium no podía camuflar 6 toneladas. Su estrategia era radicalmente diferente. Y en muchos animales grandes con crías vulnerables, la respuesta evolutiva es la agrupación social, al menos temporal, o la agresividad activa hacia los potenciales amenazas. La imagen del Megatherium solitario y pasivo, que durante mucho tiempo dominó los libros de texto, podría ser una simplificación excesiva. Hay otro elemento del ecosistema que merece atención específica, porque está directamente relacionado con una de las hipótesis más controvertidas sobre el comportamiento de Megatherium: la distribución de otros herbívoros grandes en el mismo territorio. Si Megatherium era únicamente herbívoro, debería mostrar en el registro fósil una distribución que refleje la disponibilidad de vegetación de calidad. Sus restos deberían concentrarse en las áreas con mayor densidad de árboles y arbustos de los que se pudiera alimentar. Y en términos generales, eso es lo que vemos. Pero los isótopos cuentan una historia más compleja. El análisis de isótopos estables en el esmalte dental, específicamente las proporciones de carbono 13 y carbono 12, permite a los investigadores reconstruir la dieta de animales extintos con una precisión sorprendente. Las plantas que utilizan la fotosíntesis tipo C3, que incluye la mayoría de árboles y arbustos, tienen proporciones isotópicas distintas a las plantas que usan la fotosíntesis tipo C4, que incluye muchas gramíneas tropicales. Los animales incorporan estas señales isotópicas en su esmalte cuando se alimentan, dejando una huella química duradera. Cuando los investigadores del CONICET aplicaron este análisis a especímenes de Megatherium de distintas localidades argentinas, encontraron algo que no esperaban en un herbívoro. La señal isotópica de algunos individuos no encajaba perfectamente con ninguna fuente vegetal dominante disponible en su entorno. La variabilidad entre individuos era mayor de lo esperado para un herbívoro con una dieta consistente y especializada. Esto no prueba el carnivorismo, pero abre una puerta que lleva directamente a la pregunta más perturbadora de toda la historia de Megatherium. Una pregunta que conecta a este animal con los primeros seres humanos que llegaron a América, y cuya respuesta, si alguna vez la encontramos de forma definitiva, reescribirá nuestra comprensión de cómo los humanos y los megaherbívoros del Pleistoceno interactuaron en el momento más crítico de la prehistoria americana. Pero antes de llegar a esa confrontación, hay un capítulo de la historia de Megatherium que ocurrió lejos de América del Sur. Un capítulo que se desarrolló en los pasillos de los museos europeos, en los escritorios de los naturalistas del siglo XIX, y que terminó conectando a este gigante sudamericano con la mente más influyente de la biología moderna, con Charles Darwin. Era el 27 de septiembre de 1832. El HMS Beagle navegaba hacia el sur a lo largo de la costa atlántica de América del Sur. A bordo, un joven naturalista de 23 años llevaba semanas llenando cajas con muestras geológicas, insectos, plantas y conchas marinas. Su nombre era Charles Darwin, y todavía faltaban años para que formulara la teoría que cambiaría para siempre la comprensión de la vida en la Tierra. Pero ese día, en la playa de Punta Alta, cerca de lo que hoy es la ciudad de Bahía Blanca en la provincia de Buenos Aires, Darwin hundió sus manos en un acantilado de sedimento y extrajo algo que no supo identificar de inmediato: huesos. Grandes, muy grandes. Darwin no era paleontólogo, era un naturalista joven, brillante y enormemente curioso, pero la paleontología como disciplina organizada apenas existía en esa época. Sin embargo, tenía el instinto suficiente para reconocer que lo que sostenía en sus manos era extraordinario. Recogió los fragmentos con cuidado. Los catalogó.
Los embarcó hacia Inglaterra junto con el resto de sus colecciones. Entre esos fragmentos había restos de Megatherium. Cuando Darwin regresó a Inglaterra en 1836 y entregó sus colecciones fósiles al anatomista Richard Owen para su análisis, Owen confirmó lo que Darwin había intuido. Aquellos huesos pertenecían a criaturas gigantescas, extintas y sudamericanas. Pero lo que impactó a Darwin no fue solo el tamaño de los animales, fue algo más sutil, más profundo. Algo que, según sus propias palabras en el diario del Beagle y en correspondencia posterior, comenzó a perturbar sus pensamientos de una manera que no podía ignorar. La fauna fósil de América del Sur se parecía a la fauna viva de América del Sur. Los gigantes extintos eran versiones enormes de animales que todavía existían en el continente. Megatherium era un perezoso gigante, y los perezosos modernos seguían colgando de los árboles en las selvas sudamericanas. El toxodón extinto tenía rasgos que recordaban vagamente al carpincho, al tapir, a otros ungulados sudamericanos modernos. Los gliptodontes extintos eran claramente parientes de los armadillos que Darwin había visto vivos durante el viaje. ¿Por qué los fósiles de un continente se parecen a los animales vivos de ese mismo continente? Esta pregunta, aparentemente simple, fue una de las semillas que germinaron décadas después en el origen de las especies. La idea de que los seres vivos actuales descienden de formas anteriores que vivieron en el mismo territorio, que la vida tiene historia, que los organismos no son creaciones independientes y estáticas, sino ramas de un árbol genealógico que se extiende hacia atrás en el tiempo. Megatherium, en cierto sentido, ayudó a Darwin a pensar en la evolución. No fue el único factor, no fue el decisivo, pero estuvo ahí. Ese gigante sudamericano de huesos enormes y garras imposibles formó parte del paisaje intelectual que llevó a Darwin hacia una de las ideas más transformadoras en la historia del pensamiento humano. Y hay otra conexión darwiniana con Megatherium que resulta igualmente fascinante, aunque menos conocida. Durante su travesía por el continente sudamericano, Darwin observó algo que le inquietó: la ausencia de ciertos animales donde, según la lógica ecológica, deberían estar presentes. Las grandes llanuras sudamericanas eran extraordinariamente fértiles. Tenían hierba abundante, agua, clima razonablemente favorable, y sin embargo, carecían de las grandes manadas de ungulados que caracterizaban las sabanas africanas o las llanuras asiáticas de la época. Darwin lo anotó, lo consideró una anomalía, y en sus reflexiones posteriores conectó esa aparente paradoja con los fósiles que había recogido en las playas de Punta Alta. Las grandes llanuras sudamericanas no siempre habían estado vacías de megafauna, habían estado llenas de ella. Lo que Darwin estaba observando, sin saberlo completamente, eran las huellas de una extinción, las cicatrices ecológicas de un mundo que había perdido a sus gigantes en un pasado geológicamente reciente, un mundo del que Megatherium había sido protagonista y del que la ausencia todavía se sentía en la estructura misma del ecosistema. Esta intuición darwiniana tardó casi 2 siglos en convertirse en una comprensión científica articulada. Hoy la llamamos la hipótesis del mundo lleno, o en su versión más desarrollada, la ecología de la megafauna. La idea de que los ecosistemas que perdieron a sus grandes herbívoros y carnívoros del Pleistoceno funcionan de forma diferente, empobrecida en cierto sentido, respecto a cómo funcionaban cuando esos gigantes todavía existían. Pero volvamos a Megatherium. Porque mientras Darwin recogía huesos en las playas argentinas, en otros lugares de América del Sur, otros hallazgos estaban construyendo una imagen cada vez más detallada de este animal. Y algunos de esos hallazgos procedían de un lugar que cambió completamente las posibilidades de lo que los científicos podían conocer sobre este gigante. No eran huesos, eran algo mucho mejor preservado. En la Patagonia chilena y argentina, en cuevas y abrigos rocosos donde las condiciones de temperatura y humedad crearon un ambiente extraordinariamente conservador, los investigadores comenzaron a encontrar restos de perezosos terrestres que iban mucho más allá del hueso mineralizado. Piel, pelo, tendones, coprolitos, es decir, excrementos fosilizados. El más famoso de estos hallazgos ocurrió en la cueva del Milodón, en la región de Magallanes, en el extremo sur de Chile.
En 1895, el estanciero Hermann Eberhard descubrió en esa cueva lo que parecía ser piel reciente de un animal desconocido, junto con huesos y pelo. La noticia generó una extraordinaria conmoción. Durante un tiempo, algunos investigadores y exploradores creyeron que podría tratarse de un animal todavía vivo en los rincones más remotos de la Patagonia. El explorador sueco Erland Nordenskjöld organizó una expedición a la zona. El propio gobierno chileno financió búsquedas. Las revistas populares de la época publicaron especulaciones sobre la posible supervivencia de un perezoso gigante en los bosques australes. No era un animal vivo. Los análisis posteriores confirmaron que los restos tenían varios miles de años de antigüedad. Pero el hecho de que estuvieran tan bien conservados, con piel con pelo todavía adherido y una textura casi cuero, indicaba que la extinción de estos animales había sido extraordinariamente reciente en términos geológicos. Y los nódulos óseos en la piel, esos osteodermos que mencionamos antes en relación con el milodón, se hicieron visibles y palpables por primera vez. Pequeños guijarros óseos incrustados en el espesor del cuero, formando una armadura flexible. No la rigidez de un caparazón de gliptodonte, algo más parecido a la cota de malla de un caballero medieval. Ligera en relación con su protección, difícil de penetrar. Si el milodón tenía esa protección, ¿la tenía también Megatherium? Aquí la evidencia directa es más limitada. Los osteodermos no se han encontrado asociados de forma inequívoca con especímenes de Megatherium americanum. Pero la proximidad filogenética entre Megatherium y milodón y la presencia de osteodermos en varios linajes de perezosos terrestres hace que algunos investigadores consideren plausible que Megatherium tuviera alguna forma de refuerzo dérmico, aunque quizás menos desarrollado que el de sus parientes. Es una hipótesis, no una certeza, y es importante mantener esa distinción. Lo que sí es cierto es que los coprolitos encontrados en la cueva del milodón y en otros sitios patagónicos han aportado información directa sobre la dieta de los perezosos terrestres que nadie podía obtener del análisis óseo. El análisis de ADN antiguo recuperado de esos coprolitos, realizado por equipos de investigación de la Universidad de Copenhague, entre otros, identificó restos de material vegetal de varias especies de plantas, confirmando una dieta herbívora diversa. Pero los coprolitos también revelaron algo inesperado. Junto con el material vegetal, algunos análisis detectaron trazas de material que no era vegetal. El debate sobre la interpretación de esas trazas sigue activo. Pueden indicar consumo incidental de insectos u otros invertebrados durante el forrajeo. Pueden indicar algo más significativo, o pueden ser contaminación del registro. La ciencia trabaja con lo que tiene, y lo que tiene, en este caso, es ambiguo. Hay, sin embargo, otro tipo de evidencia que no es ambigua, que habla con una claridad brutal sobre la vida de los perezosos terrestres gigantes en sus últimos milenios de existencia. Una evidencia que no procede de sus propios restos, sino de los restos de quienes llegaron a compartir su mundo. En la cueva de Tres Arroyos, en Tierra del Fuego, en el sitio de Monteverde, en el sur de Chile, en decenas de yacimientos arqueológicos distribuidos a lo largo del cono suramericano. Los arqueólogos encontraron algo que conecta Megatherium y sus parientes con el capítulo más dramático y más debatido de su historia: herramientas de piedra junto a huesos de perezosos terrestres. Marcas de corte en esos huesos, evidencias de fuego. Los humanos habían llegado a América y se habían encontrado con los gigantes del Pleistoceno. Lo que sucedió a continuación es una historia que los científicos llevan décadas intentando reconstruir y que cada nueva excavación, cada nuevo análisis de ADN antiguo, cada nueva datación por radiocarbono hace más compleja y más perturbadora. Porque cuando los primeros americanos llegaron a este continente lleno de gigantes, algo comenzó a morir. Y la pregunta de cuánta responsabilidad tuvieron los humanos en esa muerte es, todavía hoy, una de las controversias más encendidas de toda la prehistoria. Hace aproximadamente 20.000 años, la Tierra estaba en el punto más frío del último máximo glacial. Las capas de hielo cubrían Canadá hasta los Grandes Lagos. El nivel del mar era entre 120 y 130 metros más bajo que el actual, y esa bajada del nivel del mar exponía tierra.
tierra donde hoy hay agua, incluida una franja de terreno de más de 1000 kilómetros de anchura que conectaba el noreste de Asia con el noroeste de América del Norte. Beringia, el puente terrestre que cambió el destino de 2 continentes. Por ese puente, siguiendo los animales que cazaban, pequeños grupos de cazadores del Paleolítico Superior cruzaron de Asia a América. No fue una migración planificada, no fue una expedición. Fue simplemente lo que hacían estos grupos: seguir a las presas, explorar el territorio siguiente, buscar mejores condiciones. Paso a paso, generación a generación, sin saber que estaban descubriendo un continente. Las fechas exactas de ese cruce siguen siendo objeto de debate científico intenso. Durante décadas, el consenso arqueológico fijó la llegada de los primeros americanos en torno a hace 13.500 años, asociada a la llamada cultura Clovis, identificada por sus característicos proyectiles de piedra finamente trabajados, encontrados inicialmente en Nuevo México. Era un modelo limpio y relativamente simple. Los Clovis fueron los primeros americanos, llegaron en un momento concreto y se expandieron por el continente en unos pocos miles de años. Ese modelo fue destruido. El sitio de Monteverde, en el sur de Chile, datado de forma consistente en torno a hace 14.500 años, demostró que había humanos en el extremo austral de América del Sur antes de que la cultura Clovis floreciera en América del Norte. Para llegar al sur de Chile en esa fecha, los ancestros de esos pobladores habrían tenido que cruzar Beringia y recorrer la totalidad de 2 continentes en un tiempo que el modelo Clovis primero no podía explicar. Investigaciones más recientes han empujado las fechas todavía más atrás. El sitio de Chiquihuite, en México, publicado en la revista Nature en el año 2020 por un equipo liderado por Ciprián Ardeleán de la Universidad Autónoma de Zacatecas, presentó evidencias de presencia humana de hace entre 26.000 y 13.000 años. Si esas dataciones se confirman, los primeros americanos llegaron durante el máximo glacial, mucho antes de lo que cualquier modelo previo había contemplado. El debate sigue abierto, y cada año nuevos datos lo complican más, pero hay algo en lo que prácticamente todos los investigadores están de acuerdo. Cuando los humanos llegaron a América, encontraron un continente rebosante de megafauna. Animales que nunca habían visto a un ser humano. Animales que no tenían ninguna memoria evolutiva de lo que ese bípedo delgado con herramientas de piedra era capaz de hacer. Y en un periodo de tiempo que en términos geológicos es casi instantáneo, la mayor parte de esa megafauna desapareció. Los números son brutales. Al final del Pleistoceno, entre hace 15.000 y 10.000 años, América del Norte perdió más de 35 géneros de grandes mamíferos. América del Sur perdió más de 45 géneros. Caballos, camellos, mastodontes, mamuts, gliptodontes, toxodontes, macrauquenias, smilodón, arctotherium y los perezosos terrestres gigantes, incluido Megatherium. Una extinción de proporciones catastróficas, sin paralelo en los 50 millones de años anteriores, fuera de los grandes eventos de extinción masiva asociados a causas geológicas o extraterrestres. ¿Qué causó esta extinción? Aquí es donde la ciencia se divide en 2 campos que llevan décadas enfrentados, cada uno con evidencias sólidas y argumentos persuasivos. El debate es tan intenso, tan cargado de implicaciones, que trasciende la paleontología y la arqueología y se adentra en el territorio de la filosofía, la ética y la identidad cultural. El primer campo es el del cambio climático. Al final del Pleistoceno, el planeta experimentó un calentamiento rápido y significativo. Los glaciares retrocedieron. El nivel del mar subió. Los patrones de vegetación cambiaron drásticamente. Los ecosistemas que habían sustentado a la megafauna durante decenas de miles de años se transformaron en periodos de tiempo relativamente cortos. Según esta hipótesis, la megafauna simplemente no pudo adaptarse lo suficientemente rápido a esos cambios ambientales. Los defensores de esta hipótesis señalan que no es la primera vez que ocurre algo así. El Pleistoceno estuvo marcado por múltiples ciclos glaciales e interglaciales, y en cada transición climática, algunas especies se extinguieron. La transición final, el Holoceno temprano, fue simplemente la más intensa o la que coincidió con condiciones particularmente desfavorables para los grandes herbívoros. El segundo campo es el de la sobrecaza humana.
La hipótesis del overkill, formulada de manera sistemática por el paleontólogo Paul Martin de la Universidad de Arizona en los años 60 y desarrollada extensamente en trabajos posteriores, propone que los cazadores humanos que llegaron a América se encontraron con una megafauna que no había evolucionado en presencia de cazadores humanos y que por tanto carecía de los comportamientos de evitación que caracterizan a los animales africanos, que coevolucionaron con los humanos durante cientos de miles de años. Un mamut africano adulto, en cierto sentido, sabe lo que es un humano. Su línea evolutiva ha vivido bajo presión de caza humana durante suficiente tiempo como para que la selección natural haya favorecido la cautela. Un mamut americano no tenía esa memoria evolutiva. Era, en términos de respuesta al peligro humano, naïf, confiado, potencialmente fácil de acercarse. Los modelos matemáticos de Paul Martin y sus colaboradores mostraron que una población humana relativamente pequeña, expandiéndose a través del continente a un ritmo moderado y cazando de forma oportunista animales de alta biomasa pero baja tasa de reproducción, era suficiente para causar extinciones en cascada en unos pocos miles de años. Los grandes herbívoros tienen gestaciones largas, intervalos largos entre partos, crías pocas y que requieren inversión parental prolongada. Son exactamente el tipo de población que no puede recuperarse fácilmente de una presión de caza sostenida. La evidencia más directa del papel humano en las extinciones son los yacimientos de matanza, sitios arqueológicos donde los huesos de megafauna extinta aparecen directamente asociados con herramientas de piedra y evidencias de fuego. En Murray Springs y Leonard Ranch, en Arizona, en el yacimiento de Wallis Beach, en Alberta, Canadá, en múltiples sitios sudamericanos, donde los huesos de perezosos terrestres llevan marcas de corte inequívocas. Las marcas de corte son el testimonio más directo que existe. Cuando un hueso muestra un corte lineal en un ángulo y posición concretos, producido por el filo de una herramienta de piedra sobre tejido blando que cubría el hueso, esa marca no puede producirse de ninguna otra manera. Es la firma de una mano humana procesando un animal para obtener carne, médula o piel. En huesos de perezosos terrestres de distintas localidades sudamericanas se han encontrado esas marcas. Pero la historia es más compleja que un simple juicio de culpabilidad, porque el cambio climático también ocurrió, y ocurrió de forma sincronizada con las extinciones en múltiples regiones del mundo, incluyendo algunas donde la presencia humana es más tardía o más escasa, y porque hay especies que desaparecieron sin dejar ninguna evidencia de asociación con actividad humana, y porque la tasa de extinción no es completamente uniforme temporalmente, con algunas especies desapareciendo antes o después de lo que el modelo de sobrecaza predice con precisión. La síntesis más aceptada actualmente en la comunidad científica es que ambos factores actuaron de forma combinada y sinérgica. El cambio climático presionó a los ecosistemas y redujo la disponibilidad y calidad del hábitat para los grandes herbívoros. La caza humana añadió una presión adicional que, por sí sola, quizás no habría sido suficiente para extinguir a todas las especies, pero que combinada con el estrés climático, empujó a poblaciones ya reducidas y fragmentadas más allá del umbral de viabilidad. Es la hipótesis del doble disparo. Dos presiones simultáneas que juntas producen un resultado que ninguna de las dos habría producido sola. Y Megatherium estuvo en el centro de esa tormenta. ¿Cómo interactuaron exactamente los primeros americanos con Megatherium? ¿Lo cazaron activamente? ¿Lo evitaron? ¿Se enfrentaron a él por accidente? Los yacimientos con evidencia directa de interacción humana con Megatherium americanum son escasos, pero significativos. En la localidad de Arroyo del Vizcaíno, en Uruguay, estudiada extensamente por el paleontólogo Richard Fariña y su equipo, y publicada en la revista Proceedings of the Royal Society B en el año 2014, se encontraron huesos de Megatherium y otros perezosos terrestres con marcas que los investigadores interpretaron como indicativas de procesamiento humano. Las dataciones de esos huesos los sitúan en torno a hace 30.000 años, lo que sí se confirma empujaría la presencia humana en América del Sur mucho más atrás de lo que la mayoría de los modelos contempla. Esta interpretación es controvertida. Otros investigadores han cuestionado si las marcas son realmente de origen antrópico o pueden explicarse por otros procesos tafonómicos,
es decir, procesos de alteración que ocurren después de la muerte del animal y durante la fosilización. El debate sobre Arroyo del Vizcaíno no está cerrado, pero imaginemos, solo por un momento, lo que habría significado para un grupo de cazadores del Pleistoceno encontrarse con un Megatherium adulto. No una cría, un adulto. 6 toneladas de músculo y hueso denso, garras de 50 centímetros, una altura en postura erecta que supera la de cualquier animal que esos cazadores hubieran visto en Asia, sin depredadores naturales, sin miedo aprendido, posiblemente curioso en lugar de asustado ante esa novedad bípeda que se acercaba. ¿Qué hace un grupo de cazadores con lanzas de madera endurecida y puntas de piedra ante algo así? Probablemente nada. Un Megatherium adulto sano es inatacable con las armas del Pleistoceno. Cualquier depredador moderno con el suficiente instinto de autopreservación lo reconocería. Un grupo de humanos paleolíticos, por audaces que fueran, difícilmente habría podido matar a un adulto sano en condiciones normales. Pero las condiciones no siempre son normales. Un animal enfermo, un animal herido, un animal que ha quedado atascado en el barro de un humedal o en una trampa natural. Un animal anciano cuya musculatura ha perdido parte de su potencia. Un animal joven, no la cría indefensa, pero tampoco el adulto invulnerable. Ese periodo intermedio de vulnerabilidad. En esas circunstancias, la balanza cambia, y hay evidencia de que los humanos del Pleistoceno eran exactamente el tipo de cazadores oportunistas que sabían identificar y explotar esas circunstancias. No la imagen romántica del cazador heroico que enfrenta al mamut en combate directo. Algo más inteligente y más calculador. Cazadores que observaban, esperaban, elegían sus momentos con cuidado. Hay además una posibilidad que los investigadores han comenzado a considerar más seriamente en los últimos años y que no requiere ni siquiera el contacto directo entre el cazador y Megatherium. El fuego. Los grupos humanos del Pleistoceno usaban el fuego no solo para cocinar y calentarse, sino como herramienta de modificación del paisaje. El fuego puede usarse para dirigir animales hacia lugares concretos, para abrir terrenos de forrajeo, para modificar la composición de la vegetación de un área, y para crear barreras o trampas. Un incendio cuidadosamente colocado puede hacer más que cualquier lanza. Y más allá de su uso activo como arma, el fuego humano cambia el paisaje de formas que afectan a toda la fauna. Cambia la composición de la vegetación, altera los patrones de disponibilidad de agua, fragmenta el hábitat. Para un animal tan grande como Megatherium, que necesitaba enormes extensiones de territorio para satisfacer sus necesidades calóricas, la fragmentación del hábitat podría haber sido tan letal como una lanza directa. Silenciosamente, lentamente, sin que ningún individuo de la especie lo percibiera como amenaza. El mundo de Megatherium se estaba encogiendo y en algún momento, en algún lugar de las llanuras sudamericanas o de los bosques de América Central, el último Megatherium americanum vivió su último día. No sabemos cuándo exactamente. Las dataciones más recientes sitúan los últimos registros de Megatherium en torno a hace 8.000 años en algunas localidades. Aunque hay investigadores que señalan que la resolución temporal de las dataciones disponibles no permite trazar con precisión el momento y el patrón geográfico de la extinción final. Lo que sí sabemos es que hubo un último individuo, como hay siempre un último individuo en cualquier extinción. Un animal que no encontró pareja, o cuya descendencia no sobrevivió, o que fue el último de una población ya tan reducida que el azar demográfico hizo el resto. Ese animal no sabía que era el último. Los animales no tienen esa conciencia. Vivió su día como cualquier otro día. Buscó comida, se desplazó por su territorio, y luego dejó de existir. Y con él, un linaje de más de 3 millones de años se apagó para siempre. Pero Megatherium no murió solo. Su extinción fue parte de algo más grande, más sistemático, más global. Un evento que los paleontólogos y los ecólogos llevan décadas intentando comprender en toda su dimensión, y cuyas consecuencias, según investigaciones recientes, todavía se sienten hoy en los ecosistemas que habitamos. Para entender el legado de Megatherium, hay que entender primero lo que se perdió cuando él y todos sus contemporáneos gigantes desaparecieron. Pensad en un ecosistema como una máquina.
Una máquina extraordinariamente compleja, con miles de piezas interdependientes, donde cada componente cumple funciones que afectan a todos los demás. Los grandes herbívoros no son simplemente animales que comen plantas, son ingenieros del paisaje, son transportadores de semillas, son recicladores de nutrientes, son reguladores de la estructura de la vegetación. Son, en el lenguaje de la ecología moderna, especies clave cuya presencia o ausencia determina el funcionamiento del sistema completo. Megatherium, con su capacidad de derribar árboles enteros, de arrancar ramas a 6 metros de altura, de remover el suelo con sus garras al buscar raíces y tubérculos, era un modificador activo del paisaje de una potencia que no tiene equivalente en ningún ecosistema terrestre actual. Un solo individuo de 6 toneladas moviéndose a través de un bosque deja un rastro de alteración que crea claros, que abre espacio para la luz, que permite el crecimiento de vegetación nueva, que diversifica la estructura vertical del bosque. Multiplicad ese efecto por una población de animales de ese tamaño, distribuida a lo largo de un continente durante millones de años, y tenéis su factor ecológico de una importancia que resulta difícil de exagerar. El ecólogo Jens Christian Svenning, del Centro de Biodiversidad Dinámica y Macroecología de la Universidad de Aarhus, ha dedicado gran parte de su carrera a documentar lo que él llama el mundo defaunado. La idea de que los ecosistemas actuales, incluso aquellos que consideramos prístinos e intactos, son en realidad sombras empobrecidas de lo que fueron cuando la megafauna del Pleistoceno todavía existía. Ecosistemas que funcionan de forma diferente, que tienen una estructura de vegetación diferente, que procesan nutrientes de forma diferente, precisamente porque los grandes animales que los moldearon durante millones de años ya no están. Las llanuras sudamericanas que Darwin observó y encontró desconcertantemente vacías no eran un estado natural. Eran el resultado de una amputación ecológica reciente. Pero hay una dimensión del legado de Megatherium que va más allá de la ecología. Una dimensión que conecta a este animal con las preguntas más urgentes de la ciencia contemporánea. La biología de la conservación ha descubierto en las últimas décadas que los ecosistemas que perdieron a sus grandes vertebrados pueden, en algunos casos y bajo ciertas condiciones, recuperar parte de su funcionalidad si esos animales son reintroducidos. No necesariamente las mismas especies extintas, sino sus equivalentes ecológicos funcionales. Animales que cumplen roles similares en el ecosistema. El experimento más famoso y más citado es el de los lobos en el Parque Nacional de Yellowstone, reintroducidos en 1995 después de una ausencia de décadas. Lo que siguió fue una cascada trófica documentada en detalle por investigadores como William Ripple de la Universidad Estatal de Oregón. La presencia de los lobos cambió el comportamiento de los ciervos, que dejaron de pastar en las orillas de los ríos de forma indiscriminada. Eso permitió la recuperación de la vegetación ribereña, que estabilizó los cursos de los ríos, que cambió la geomorfología del parque. Los lobos, literalmente, cambiaron los ríos. Si los lobos pueden hacer eso, ¿qué no haría la reintroducción de equivalentes de Megatherium? Esta pregunta no es retórica, es el núcleo de un campo de investigación y activismo ecológico llamado rewilding, o reintroducción de megafauna, que ha ganado impulso científico y atención pública significativa en los últimos años. Hay proyectos en marcha. El proyecto Pleistoceno, iniciado por el ecólogo ruso Sergei Simov en Siberia, intenta recrear las condiciones del ecosistema de la estepa del mamut, introduciendo grandes herbívoros modernos como bisontes, caballos y renos en una reserva en Yakutia. La hipótesis es que los grandes herbívoros compactan la nieve en invierno, lo que reduce el aislamiento térmico del suelo, lo que mantiene el permafrost más frío, lo que reduce la liberación de metano, lo que frena el calentamiento global. Una cadena de consecuencias que empieza en el comportamiento de un animal grande moviéndose por la nieve. En América del Sur hay conversaciones científicas sobre el potencial de usar elefantes africanos, que son los equivalentes ecológicos funcionales más cercanos a varios de los grandes herbívoros extintos del Pleistoceno americano, como sustitutos en ecosistemas degradados. La idea genera polémica. Los detractores señalan los riesgos de introducir una especie no nativa en un ecosistema que no coevolucionó con ella.
Los defensores responden que esos ecosistemas ya están tan alterados por la extinción de su megafauna original que la intervención no puede empeorarlo significativamente. El debate es apasionante y no tiene resolución simple. Pero hay una línea de investigación sobre el legado de Megatherium que supera en audacia a todas las anteriores. Una línea que no habla de equivalentes funcionales ni de sustitutos ecológicos. Una línea que habla de resurrección. La paleogenómica. La ciencia de recuperar y analizar ADN antiguo de restos fósiles y subfósiles. En los últimos 20 años, las técnicas de secuenciación de ADN antiguo han avanzado a una velocidad que habría parecido ciencia ficción a los científicos de la generación anterior. El genoma completo del mamut lanudo fue secuenciado, el del rinoceronte lanudo, el del caballo de Przewalski, el de múltiples especies de homínidos extintos, incluidos los neandertales y los denisovanos. ¿Podría recuperarse ADN de Megatherium? Los restos subfósiles de la cueva del Milodón y de otros sitios patagónicos, con su extraordinaria preservación, son candidatos potenciales. El frío y la aridez de la Patagonia austral son condiciones favorables para la preservación del ADN. Y de hecho, en el año 2015, un equipo de investigación publicó en la revista Current Biology la secuencia parcial del genoma mitocondrial del Milodon darwini, el perezoso terrestre de la cueva del Milodón, a partir de restos de pelo y piel. Era la primera vez que se recuperaba información genómica de un perezoso terrestre extinto. Los resultados fueron reveladores desde el punto de vista filogenético. Confirmaron que los perezosos terrestres del hemisferio occidental formaban varios linajes distintos con relaciones evolutivas más complejas de lo que la morfología ósea sugería, y abrieron la posibilidad de que, con especímenes bien preservados, se pudiera recuperar información genómica más completa. El paso de recuperar un genoma parcial a intentar la desextinción, la resurrección de una especie a partir de su material genético, es enorme. Las técnicas actuales de edición genómica, como CRISPR-Cas9, permiten teóricamente introducir genes de una especie extinta en el genoma de un pariente vivo cercano para crear un organismo que exprese características de la especie perdida. Es lo que la empresa Colossal Biosciences está intentando con el mamut lanudo, utilizando el elefante asiático como organismo base. ¿Podría hacerse algo similar con Megatherium? El pariente vivo más cercano de Megatherium es el perezoso de 3 dedos del género Bradypus, un animal que pesa entre 2,5 y 5 kilogramos. La distancia genética entre un Bradypus moderno y Megatherium americanum es enorme. Las modificaciones necesarias serían de una complejidad que las técnicas actuales no están ni remotamente cerca de manejar. Además, y esto es un argumento que los científicos más cautelosos no dejan de subrayar, recuperar el genoma de un animal es solo una pequeña parte del problema. El desarrollo, el comportamiento, la fisiología, dependen no solo de los genes, sino de interacciones entre genes y ambiente que no están escritas en el ADN de forma simple y directa. Un Megatherium genéticamente reconstruido no sería necesariamente un Megatherium funcionalmente real. Sería algo nuevo e impredecible. La resurrección de Megatherium no está en el horizonte científico inmediato. Probablemente no está en el horizonte de ninguna generación viva hoy. Pero la pregunta en sí misma tiene valor. Nos obliga a pensar en lo que perdimos, en lo que significó esa pérdida para los ecosistemas, en la responsabilidad que tenemos con la biodiversidad actual, que está experimentando en tiempo real una extinción que algunos investigadores comparan en velocidad con las grandes extinciones del registro geológico. La sexta extinción masiva, la que está ocurriendo ahora, la que no está causada por un asteroide ni por un supervolcán, sino por una especie que, hace 20.000 años, probablemente cazó o desplazó al último Megatherium. Y aquí llegamos al nudo más profundo de toda esta historia, el que convierte a Megatherium en algo más que un animal extraordinario, el que lo convierte en un espejo. Cuando los primeros americanos llegaron a un continente lleno de gigantes, no tenían conciencia de lo que su presencia estaba haciendo a esos ecosistemas. No había ninguna intención de destruir. Era simplemente la lógica de la supervivencia aplicada a un entorno nuevo, cazar lo que había, usar el fuego para facilitar la caza y el desplazamiento,
expandirse hacia los territorios con más recursos. El resultado fue una extinción masiva, no por malicia, por ignorancia de las consecuencias sistémicas de sus acciones. Hoy no tenemos esa excusa. Conocemos las consecuencias, tenemos los datos, tenemos la comprensión ecológica que los cazadores del Pleistoceno no podían tener. Y sin embargo, la tasa de extinción de grandes vertebrados en el siglo XXI se acelera. Megatherium, ese gigante que vivió y murió en las llanuras de América del Sur hace miles de años, cuyas garras de 50 centímetros hacían retroceder a Smilodon y cuya historia fue una de las primeras que despertó las intuiciones evolutivas de Darwin, nos habla desde sus vitrinas de museo con una claridad que no debería ser difícil de escuchar. Todo tiene un último individuo. Todo tiene un día en que el linaje se interrumpe. Y ese día, para el animal que lo vive, es un día como cualquier otro. La diferencia está en si los que comparten el planeta con ese animal lo saben o no lo saben, en si tienen la capacidad de actuar en consecuencia o no la tienen. Los cazadores del Pleistoceno no la tenían, nosotros sí. Eso es lo que convierte la historia de Megatherium en algo más que paleontología, en algo más que ciencia, en una pregunta dirigida directamente a nosotros, desde la profundidad de 10.000 años de silencio. ¿Qué hacemos con lo que sabemos? Los huesos de Megatherium siguen en sus museos, en Madrid, en Buenos Aires, en Washington, en La Plata. Esqueletos montados que cada año reciben a miles de visitantes que se detienen frente a ellos, levantan la vista y durante un momento sienten el peso de lo que fue posible en este planeta. 6 toneladas de vida, 3 millones de años de linaje, garras que podían derribar árboles y que quizás, en alguna circunstancia que todavía debatimos, también servían para algo más oscuro y más fascinante. Un animal que no aparece en las grandes franquicias de entretenimiento prehistórico, que no tiene la fama del tiranosaurio ni del megalodón, que permanece en los márgenes de la cultura popular, a pesar de ser, por cualquier medida objetiva, uno de los animales más extraordinarios que hayan caminado sobre la Tierra. Quizás porque su historia es demasiado reciente para sentirse completamente segura, demasiado cercana, demasiado conectada con decisiones que todavía se están tomando. O quizás porque Megatherium nos recuerda algo que preferimos no recordar, que los gigantes no son eternos, que los ecosistemas no son eternos, que la línea entre un mundo lleno de maravillas y un mundo de vitrinas de museo puede recorrerse en un tiempo geológicamente insignificante, y que la especie que puede marcar esa diferencia, para bien o para mal, es la misma especie que está leyendo estas palabras, Megatherium americanum, el gigante más subestimado de la prehistoria, el monstruo que hizo retroceder a los dientes de sable, el animal que ayudó a Darwin a pensar en la evolución, el ingeniero del paisaje, cuya ausencia todavía resuena en los ecosistemas de América del Sur. Su historia no terminó hace 10.000 años. Su historia sigue siendo nuestra responsabilidad hoy, cuya ausencia todavía resuena en los ecosistemas de América del Sur. Su historia no terminó hace 10.000 años. Su historia sigue siendo nuestra responsabilidad hoy.